Buenos días, muy bien, ahí estamos. Muy buenos días, estimados socios, amigos, colegas, miembros de mi comité. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y hoy les saludo muy entusiasmado por los invitados que tendremos con nosotros en este evento de Amacarga. Quiero agradecer al equipo de Judith Ruiz por ayudarnos en toda la organización de este evento y especialmente agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos en este evento para platicar sobre temas muy importantes e interesantes para nuestro país y para el mundo. Es un honor presentar a los que me acompañan en esta ceremonia de inauguración: el licenciado Moisés Solís, presidente de ALACAT, el embajador Julián Ventura, Eva María de los Dolores, perdóname, siempre es un nombre muy largo, Eva María de los Dolores Muñoz Pineda, vicepresidenta de Amacarga, muchas gracias. Es ocasión propicia para reflexionar sobre lo que podemos alcanzar juntos como industria, que contribuimos al bienestar de quien nos rodea, a las comunidades en donde vivimos y trabajamos, y también como promotores del desarrollo armónico que hoy más que nunca necesita México. La Asociación Mexicana de Agentes de Carga, Amacarga, se ha propuesto transformar a la industria a través de la generación de valor y entendiendo que las expectativas de celeridad en las entregas de las mercancías hacen que los valores como eficiencia, optimización, fiabilidad, visibilidad, resiliencia, previsibilidad y sostenibilidad se coticen alto. Para entender lo que ocurre en México, es indispensable empezar por lo que está pasando afuera. El fenómeno que vivimos en nuestro país no es un asunto aislado, es un fenómeno global y es menester de nosotros como agentes de carga entender la realidad, pero para eso no debemos simplificarla, sino estar atentos a las oportunidades y no a las amenazas. En la actualidad vivimos tres transformaciones profundas. La tecnológica. Esta se ha consolidado como la piedra angular para los que quieren construir relaciones sólidas y duraderas con sus clientes, permitiendo que la logística sea más eficiente. La económica. Actualmente no solo hay un solo polo de desarrollo en el mundo, ya hay varios, y además con procesos de automatización que aumentan su competitividad. Y por último, una transformación social que le falta mucho por caminar, enfocada en construir comunidades y gobiernos más incluyentes y sostenibles. Esto significa que hay que pensar tanto de manera estratégica como táctica para entender dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. Por último, quiero invitar a todos los actores de la cadena logística integral para que unamos esfuerzos, mejoremos la colaboración, compartamos información y adoptemos soluciones coordinadas, y solo de esta forma estaremos a la altura de los retos que hoy día vivimos. Muchas gracias. Y bienvenido, Moisés. Gracias. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias por acompañarnos y te paso el micrófono. De este lado. Muy buenos días a todos. Primero que nada quiero darles la bienvenida a este foro Amacarga con motivo de su 37 aniversario. Quiero felicitar a su presidente y comité, Juan Pablo Pacheco, a su staff dirigido por Judith Ruiz y sobre todo felicitarlos porque yo soy una persona que me siento 100% orgullosa de pertenecer a esta asociación. Nuestra empresa es socia fundadora y, aunque ya lo he repetido muchas veces, me siento muy orgulloso de llevar
casi 20 años dedicándole parte de mi vida a las actividades, al desarrollo de esta asociación. Este tipo de eventos que se llevan a cabo para unir, para compartir todo lo que pasa en nuestra industria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos fortalece, nos une, nos enseña, aprendemos de todo. Hay algo muy importante que quiero citar, que en estos 37 años de Amacarga, su vida ha sido un poco como las montañas rusas, ¿no? Ha tenido altas, ha tenido bajas, pero lo que sí ha tenido siempre es líderes que la han podido llevar a lo más alto, que la han podido sacar adelante y sobre todo hoy que la han posicionado en un lugar muy, muy privilegiado. En los años que llevo laborando en la industria de comercio exterior, aduanera y de logística, sé que Amacarga hoy tiene un nombre que ya es difícil de borrar, sobre todo difícil de quitar del medio. Somos una industria que mueve la carga a nivel mundial, movemos más del 80% de las mercancías aéreas, marítimas y terrestres. Debemos de considerarnos muy privilegiados. Y hoy Amacarga, en la región latinoamericana y sabiendo que pertenece a la CAT, es la primera y la más grande asociación, la más importante, es un referente en nuestra región, y no lo digo por ser yo de Amacarga, lo digo yo por ser presidente de la CAT, que convivo a diario con todas nuestras asociaciones que forman a la CAT, y de una manera objetiva siempre buscamos cómo fortalecer el crecimiento de las demás asociaciones. Sin embargo, Amacarga ha acogido ya sea un paternalismo o un maternalismo con las demás asociaciones, y tiene el don y la virtud de compartir con las demás asociaciones. Así que siéntanse orgullosos todos los que pertenecen desde hace mucho y que se están uniendo cada vez más aquí a nuestra asociación, de pertenecer a Amacarga. No me queda más que felicitarlos. Yo he estado en casi todos los eventos que he podido durante estos 20 años y nuevamente les repito, me siento muy orgulloso sobre todo de todos los que pertenecen a la misma y de los que trabajan y dedican su tiempo para ella. Así que bueno, y por aquí nuestra vicepresidente Eva, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, estuvo en mis comités y en demás cosas que hemos hecho juntos por Amacarga. Así que bueno, pues muchas felicidades, me enorgullece estos 37 años de vida de nuestra asociación, y pues que vengan unos 150 o 200 años más, a ver quiénes le toca ver eso, pero que siga fortaleciéndose gracias al apoyo de todos ustedes. Y muchísimas gracias por la invitación, Juan Pablo, y felicidades. Muchas gracias, Moisés. Ahora sí, me permito presentar al primero de nuestros invitados, al embajador Julián Ventura. Julián es un consejero senior de la consultoría Albright Stonebridge Group, que es parte de Dentons Global Advisors. A lo largo de más de 30 años en la diplomacia ha ocupado diversos cargos en México y en el extranjero, incluyendo embajador en China y el Reino Unido, así como embajador alterno en la Embajada de México en Washington. Fue subsecretario para América del Norte de 2009 a 2012 y en la actual administración fungió como subsecretario de Relaciones Exteriores y Sherpa ante el G20. Ha representado a México en diversas conferencias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Como analista internacional, escribe en Reforma, Nexos y de Dallas Morning News, entre otros medios. Bienvenido, embajador. Muchas gracias por acompañarnos. Te paso el micrófono. Vamos a ver aquí. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Pablo, por tus palabras y por la invitación a acompañarlos en esta edición del foro. Felicidades a ti, a Eva, a Judith,
a todo el equipo de la asociación por un año más de trabajo muy intenso, pero sobre todo por mantener la mirada muy bien puesta en el entorno internacional y sus implicaciones tanto para este sector como para el país en su conjunto. Aquel marzo de 2020 en el que se declaró la emergencia sanitaria global por el COVID-19, pues puede parecernos ya muy lejano. En muchos sentidos nuestra vida cotidiana ha regresado a la normalidad. Estamos aquí hoy afortunadamente ya de manera presencial y el planeta, que ya desde noviembre pasado alcanzó los 8,000 millones de habitantes, pues parece haber retomado viejos ritmos y cadencias. Pero como todos sabemos, los costos humanos, sociales y económicos han sido gigantescos. El impacto disruptivo de la pandemia frenó y en muchos casos metió reversa a los avances en la atención de grandes retos en todos estos frentes, alimentando la incertidumbre global que ya estábamos experimentando y la capacidad de forjar acuerdos que rebasan las capacidades individuales de cada país para hacerles frente. Viejos problemas se acumularon a nuevos retos, alterando el flujo y dirección del sistema circulatorio que conecta al mundo, incluyendo las corrientes del comercio internacional, que es y seguirá siendo por mucho tiempo el principal motor de nuestra economía, al representar aproximadamente el 80% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, a poco menos de un mes de cerrar el primer semestre del año, ¿dónde estamos? ¿Qué tendencias globales deben tener más presentes y cómo afectan nuestra navegación en aguas internacionales que seguirán siendo muy turbulentas? Esta mañana quiero empezar con una radiografía muy rápida, a vuelo de pájaro, de los 3 fenómenos globales que a mi juicio van a incidir más en su ruta, en nuestra ruta de navegación. Pasaré después a las tendencias que observamos en la economía global y el comercio internacional, que es uno de los temas prioritarios que nos convoca esta mañana, y concluiré con algunos de los retos y oportunidades que estas representan para nuestro país. Empecemos con la pandemia. El 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud, como todos ustedes saben, declaró el fin de la emergencia sanitaria global. El saldo negativo fue brutal, empezando con la pérdida de vidas humanas, con al menos 7 millones de muertes, según cifras oficiales que seguramente son mucho mayores en términos reales. Hoy hay más pobreza extrema en el mundo, más hambre, inseguridad alimentaria, menos alumnos en el sistema educativo a todos los niveles, desde kinder hasta la universidad, más desigualdad, que ya es uno de los lastres estructurales que tenemos en México, en la región y a nivel global también, y menos crecimiento económico. De acuerdo con casi todos los indicadores que les menciono, América Latina ha sido la región más afectada, con una contracción económica de casi el 8% y el 28% de las muertes por la pandemia a nivel global. Esto significa entonces que aunque muchas de las tendencias negativas que vamos a estar viendo se han revertido, sobre todo en el último año, recuperar el terreno perdido no va a ser fácil. Los efectos de la pandemia seguirán siendo entonces uno de los principales frenos de la recuperación global, sin olvidar el riesgo latente y muy probable, es seguro de que vendrán nuevas pandemias sin que hayamos asimilado bien a bien todas las lecciones del COVID-19. Del otro lado del Atlántico, en el corazón de Europa, sigue la guerra en Ucrania, a casi un año y medio de la invasión rusa. El costo humano en términos de muertes, heridos, desplazados internos y refugiados sigue en ascenso. Hoy más de 6 millones de ucranianos son desplazados internos y más de 8 millones han buscado refugio en otros países. La emergencia humanitaria que se está viviendo ha afectado ya y hasta el momento a más de 18 millones de personas. Sin embargo, el impacto de la guerra trasciende por mucho la región europea. Es un conflicto regional que se está desarrollando en esa zona
de Europa, pero con un alcance global que ha generado distorsiones inflacionarias, por ejemplo, derivadas de la escasez y alza de precios energéticos y alimentarios, a la estabilidad financiera de muchos países, sobre todo los más pobres, que están alcanzando niveles de endeudamiento críticos, de emergencia, y, por supuesto, pues al comercio. Entonces, salvo acuerdos parciales que han permitido la exportación de granos ucranianos y fertilizantes rusos, en esa zona se produce un porcentaje muy alto de los agroalimentos de granos a nivel global, el panorama no es lamentablemente muy alentador. Se especula sobre una contraofensiva ucraniana en las próximas semanas para recuperar territorios actualmente ocupados por Rusia. Los aliados occidentales siguen suministrando armamentos también. Este fin de semana en las noticias habrán visto las imágenes del presidente ucraniano, el presidente Zelensky, en Japón, en la cumbre del Grupo de los 7, donde se le aseguró que se mantendrá el apoyo militar. Y por otro lado, pues vemos a un presidente Putin en Moscú que no da señales de retroceder. No veo una solución negociada, diplomática en el corto plazo, por lo que sucede en Ucrania en ese sentido, pues va a seguir teniendo un impacto disruptivo en la economía global y distrayendo recursos necesarios, urgentes, para atender otras prioridades. Entonces, lamentablemente yo creo que vamos a ver todavía por lo menos varios meses en que no habrá una negociación que permita darle fin a esta guerra. La pandemia y la invasión de Ucrania han pues puesto de relieve uno de los principales cambios que se están gestando en el orden mundial de este siglo, la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos. Son dos superpotencias, dos gigantes en el ring, que además son pues las dos economías más grandes del mundo. China está ganando terreno y muy probablemente en algunos años será la principal economía global. Entonces, esta rivalidad, esta tensión que ustedes están viendo, pues se juega en varios frentes y su desarrollo nos afecta directamente, tanto porque somos parte integral del mercado norteamericano, como por el peso propio y creciente de nuestros intercambios con China, nuestro segundo socio comercial y tercer mercado de exportación. Y ustedes han visto cómo, sobre todo en el sector agroalimentario, de algunas manufacturas, a pesar de un déficit muy pronunciado, nuestras exportaciones, ese gran mercado, el principal mercado de consumo de una serie de productos, pues está aumentando sostenidamente. Este cambio no es transitorio, no es coyuntural, no es transitorio, y está sustentado en Washington en uno de los pocos consensos bipartidistas en ese país. Ustedes saben que hay una polarización brutal en Estados Unidos y este es uno de los poquitos temas en el que hay un acuerdo entre demócratas y republicanos y donde hay una resonancia positiva en amplios sectores de la opinión pública en Estados Unidos, en el sentido de que el ascenso de China debe ser contenido al representar a su juicio una amenaza para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Y al mismo tiempo tenemos en China a un presidente Xi Jinping que ha consolidado su liderazgo indefinidamente e impulsa una mayor proyección económica y política global de su país. Yo llegué a China como embajador en 2013, cuando estaba iniciando Xi Jinping el primer periodo de 5 años como jefe de Estado y secretario general del Partido Comunista. No hay que olvidar que el primer país que visitó al asumir la presidencia fue México, junto con Estados Unidos, donde tuvo su primer encuentro en ese momento con el entonces presidente Barack Obama. Se habla de una nueva guerra fría, pero que en esencia es muy diferente a la que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Por qué es diferente? Pues por la profunda interdependencia económica que hay entre China y Estados Unidos. Como botón de muestra, el año pasado el comercio bilateral rebasó los 690,000 millones de dólares, con incrementos tanto en las exportaciones como en las importaciones en ambos sentidos. Entonces es un cordón umbilical, una conexión que es muy difícil de romper. No se puede desconectar el comercio y la inversión entre los dos
países, pero las disrupciones en los flujos comerciales ocasionados por la pandemia, las políticas también que han generado la invasión rusa de Ucrania, pues ciertamente han acelerado la reconfiguración de cadenas de suministro, así como políticas en Estados Unidos que buscan incentivar la autosuficiencia en tecnologías sensibles y materiales críticos, los famosos chips, ¿no? Las tabletas de circuitos integrados, los semiconductores, el litio, que están abriendo también un horizonte de oportunidades para México por esta dimensión norteamericana que les estoy platicando tan importante. Pero más allá de su dimensión comercial, las tensiones entre China y Estados Unidos hacen muy difícil lograr acuerdos sobre retos globales en los que la cooperación es absolutamente esencial, como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la preparación ante pandemias por venir, la crisis financiera de los países más pobres también, donde China es una fuente muy importante de crédito y de financiamiento para toda una serie de países, sobre todo en el continente africano. Entonces, si las dos potencias no logran encontrar la forma de llegar a acuerdos básicos, en una forma lo menos confrontacional posible para encauzar sus diferencias y cooperar, pues el mundo pierde y el mundo se vuelve más vulnerable, trasciende por mucho la dimensión estrictamente china y estadounidense. Entonces es otro tema, una tendencia que tienen que tener, a mi juicio, muy presentes. Con este panorama, con estas tres tendencias como telón de fondo, ¿cómo va la economía global? El Fondo Monetario Internacional nos dice que está en un proceso de recuperación accidentada. Yo la definiría también como una recuperación desigual, que marcha a velocidades diferentes y que no ha alcanzado a todas las economías. Las proyecciones de crecimiento en 2023 se han ajustado a la baja, 2.8%, 1.8% en el caso de México en su proyección año con año, y si bien la proyección inflacionaria ha disminuido, se mantiene elevada, 7% promedio a nivel global, y eso pues inhibe el consumo y frena el ritmo de la recuperación, y vemos varias manifestaciones de este impacto inflacionario, un peso muy fuerte, por ejemplo, por el diferencial que se está observando entre Estados Unidos y México en las tasas de interés, para darles un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa paralelamente? Que la tendencia hacia la estabilización de precios energéticos y de alimentos que siguen elevados y la reapertura de la economía china, pues recuerden ustedes, y ustedes vieron algunos de los problemas directamente por sus funciones, por su trabajo, estuvo totalmente cerrada durante la pandemia en muchos sentidos, pues estos tres elementos han tenido un impacto positivo que más claramente se ha visto en el campo comercial. Ustedes vivieron en carne propia el desplome en los flujos del comercio internacional, que según las cifras de la Organización Mundial del Comercio cayó pues poco más del 12% en 2020, el peor año de la pandemia, el comercio de bienes. La caída en el comercio de servicios fue mucho más pronunciado, rebasando el 21% en ese periodo. Y en 2002 vemos que se revierte esa tendencia, consolidándose un crecimiento de 1.7%, que es algo positivo, pero debajo del promedio de los últimos 10 años, que se acercaba más al 2.7, 2.8%. Entonces, vemos estas dos contradicciones, ¿no? Un regreso a lo positivo, pero todavía por debajo de niveles y ritmos prepandémicos. Este promedio global, estas cifras que les estoy dando, contrastan con el dinamismo de América del Norte. Es la región en el mundo que tuvo el mayor crecimiento a nivel global, de 3.3% en el comercio. El año pasado todavía no salíamos de los cuellos de botella causados por el cierre de fronteras, la saturación portuaria y de los altos costos del transporte, particularmente de contenedores, lo vimos en las terminales, en todo el procesamiento de carga. Este último, el tema de los fletes, se ubicó en el primer
trimestre de este año, las cifras que yo vi, ustedes tienen una visión más actualizada, más detallada, de más de 1.480 millones de dólares por contenedor, que todavía está pues un 14% por encima de los fletes de 2019, pero con una tendencia de estable a la baja. Entonces, las tres tendencias globales que les menciono seguirán impactando la recuperación del comercio internacional, agregando el riesgo creciente de medidas proteccionistas escudadas en políticas públicas para incentivar la relocalización de cadenas de suministro o bajo justificaciones de seguridad nacional. Entonces, esto lo estamos viendo, por ejemplo, en nuestro vecino en Estados Unidos, con una vertiente de nacionalismo económico. Tenemos que regresar los empleos manufactureros a Estados Unidos, tenemos que incentivar una política industrial para desarrollar nuestras capacidades en sectores de alta tecnología. Son tendencias, ahorita vamos a ver cómo nos podemos beneficiar de ellas, pero que tienen una vertiente que si se descarrila, pues apunta a una menor apertura en el comercio internacional, una apertura de la cual nos hemos beneficiado enormemente, tanto como México como a nivel global en los últimos 30 años, desde que entramos al GATT y se negoció el Telecán. Aproximadamente en el mundo en esas 3 décadas han salido 1.500 millones de personas de la pobreza extrema, y la economía global pues se ha más que triplicado en su volumen. Entonces, ¿cómo confluyen estas tendencias globales en nuestro país? ¿Cuáles son nuestros activos, nuestros retos y nuestras oportunidades? Y me voy a concentrar un poco más en esta dimensión. En 2022, a pesar del maremoto global, nos mantuvimos como la 9ª potencia exportadora e importadora, si no contamos el comercio intraeuropeo al interior de la Unión Europea, y esto nos ubica por encima de países como la India, como Malasia, como Indonesia, como Brasil, aquí en nuestra región. Nuestras exportaciones crecieron casi el 17%, y las importaciones un poco menos del 20%, con una tendencia creciente en todos nuestros principales mercados de exportación. Con Estados Unidos, las cifras del primer trimestre del año cerraron con incrementos del 8.7% en las exportaciones, eso equivale más o menos a 115,000 millones de dólares, y del 6.9% en las importaciones, poco más de 81,000 millones de dólares. Con China, nuestro segundo socio, como les comentaba, el crecimiento fue de aproximadamente 17% en ambos sentidos, importaciones y exportaciones, porcentajes similares en el caso de Corea, aunque no tenemos un TLC con Corea, un poco menores, pero muy positivas, en doble dígito con Japón, país con el que sí tenemos un acuerdo de asociación económica, y una sorpresa que es la India, una economía un poco más cerrada que el resto de las economías asiáticas, donde los niveles de crecimiento han superado en algunos sectores y productos pues casi el 30%. Entonces, el superávit de más de 2,000 millones de dólares en nuestra balanza agroalimentaria es otra señal del ritmo de nuestra recuperación comercial, al igual que el ligero aumento del primer trimestre de este año en cuanto a carga. La cifra que yo vi es de aproximadamente 12,5 millones de toneladas de carga contenerizada, procesada en nuestros puertos. Inversión. Los flujos en 2022 fueron similarmente positivos, con un aumento de 12.6% en nuevas inversiones, equivalente aproximadamente a 17,000 millones de dólares. Los datos del primer trimestre que acaba de publicar la Secretaría de Economía, ustedes seguramente los vieron hace un par de días, confirman la consolidación de esta tendencia, con un total de 48% mayor al del primer trimestre del año pasado, quitando pues grandes movimientos de capital, por ejemplo, el tema de Televisa y el tema de Aeroméxico. Entonces, más focalizado en nuevas inversiones, inversión productiva, pues dan cuenta de un incremento importante en la inversión. Entonces, esta apertura e inserción global de nuestra economía que se construyó
pues desde principios de los 90s, ha transformado radicalmente nuestras palancas de desarrollo y crecimiento. Nuestra economía antes de ese periodo, se parecía mucho más a la economía brasileña, una gran economía industrial, la primera economía industrial de América Latina, pero cerrada, salvo el tema de las commodities y los agroalimentos, a las corrientes del comercio internacional. Entonces somos una economía que es muy abierta, que está muy integrada a nivel global, y en esta turbulencia que estamos viendo internacional, pues tenemos un interés directo en el que el sistema internacional funcione sobre bases de certidumbre y de reglas claras, no solo en lo comercial, sino en todos los ámbitos. Su ausencia es veneno puro para una economía como la nuestra. Lo vimos, por ejemplo, cuando el presidente Trump amenazó con cancelar el Telecán si Canadá y México no se sentaban a la mesa para renegociar el tratado, y pues salió a la luz un poco nuestro grado de integración en toda una serie de procesos que transciende lo norteamericano. Y por eso pues es muy importante que todos trabajemos para fortalecer y aprovechar nuestras ventajas competitivas externas e internas. Este entorno de profundas transformaciones está marcado por una competencia cada vez más intensa por mantener o ampliar el acceso preferencial a los mercados más importantes y por atraer inversiones en búsqueda de destinos seguros y resilientes frente a futuras disrupciones. El mundo va a seguir muy agitado en este sentido. Y en este escenario no tengo duda de que en esta competencia nuestra dimensión norteamericana es nuestro principal blindaje y principal fortaleza estratégica. No hay activo comparable y es la envidia de casi todas las economías emergentes. Entonces debemos asumir esa dimensión, consolidarla y saber aprovecharla. La médula de nuestro anclaje norteamericano es el TEMEC. Es el único instrumento jurídicamente vinculante entre los tres países de América del Norte. Nuestras tres economías representan ya casi el 30% del PIB mundial, con un comercio trilateral de casi 2 billones de dólares, trillions en inglés, y por eso es importante que este tratado funcione y que funcione bien y que proyecte hacia afuera certidumbre y credibilidad. Entonces, ya en el tercer año de instrumentación, todos los mecanismos del tratado están operando, incluyendo el nuevo mecanismo en el campo de los derechos sindicales, con 8 casos examinados hasta el momento, incluyendo el que se anunció ayer sobre una planta de Goodyear en San Luis Potosí. El nuevo mecanismo de solución de controversias, que ya tiene más dientes que el que tenía el Telecán, ya procesa diversos diferendos, incluyendo sobre las implicaciones de algunas políticas energéticas mexicanas, ahora en un compás de espera al no saber si y cuándo Estados Unidos y Canadá darán el paso formal de solicitar un panel. Otro sobre la prohibición por parte de México de las importaciones de maíz transgénico a partir del 2024, que ya está en la fase de consultas y donde México debe presentar un respaldo científico para esa digamos, posición que ha asumido en cuanto a un producto pues, en el que nuestro principal proveedor es Estados Unidos, y eso es muy importante ahora en el que pues, tenemos elecciones el año que entra en Estados Unidos. Al igual que en México, los ciclos van a coincidir y donde el voto rural en el centro de Estados Unidos va a ser determinante en el resultado de la elección en ese país. Entonces, por eso veremos a un gobierno que está respaldando mucho los reclamos de los granjeros, de los exportadores de alimentos en Estados Unidos. El otro es pues, sobre cómo Estados Unidos va a cumplir con el fallo del panel que le dio la razón a Canadá y a México sobre el cálculo de reglas de origen en el sector automotriz. Ustedes saben que cambiaron con la nueva negociación del ahora TEMEC, y donde ya pasó el plazo de 4 meses para que Estados Unidos publique sus medidas de cumplimiento de esa
disposición. Entonces estamos en un área gris en algunos temas de controversia, donde hay una dimensión política también en cuanto a tiempos y ritmo, y en el sentido que tomen esas decisiones, pues también tendrán un impacto económico muy probablemente. Entonces la mirada internacional de empresas, inversionistas y gobiernos está puesta en la forma en que los tres países vamos a procesar estos diferendos, independientemente del sentido que tenga cada decisión en favor de una u otra de las partes. No se trata solo de administrar Norteamérica, tenemos que concebirla cada vez más como una plataforma para fortalecer nuestra competitividad. Empresas e inversionistas toman sus decisiones estratégicas de inversión en México, no por porque somos latinoamericanos, no porque nuestro mercado es muy importante en sí mismo, sino en función de nuestra pertenencia al mercado norteamericano y del acceso y condiciones que ofrece el TEMEC, sobre todo tomando en cuenta que no hay apetito ahorita en Washington para nuevas negociaciones comerciales que impliquen un mayor acceso a su mercado para otros socios. No van a negociar nuevos TLCs con socios importantes que les den a esos socios un mayor acceso al mercado de Estados Unidos y norteamericano. Entonces tienen que jugar con las reglas del TEMEC, por eso también tenemos una proyección importante en la inversión productiva hacia México y los tres países en su conjunto. En este entorno global, y vuelvo a repetir la palabra de incertidumbre y transformación que les describo, nuestra ubicación geográfica, ventajas demográficas y acceso privilegiado a los principales mercados internacionales a través de la red de TLCs que tenemos con 50 países, son activos singulares cuyo impacto positivo ya estamos viendo en los flujos de inversión y procesos de reubicación de las cadenas globales de suministro. Por eso es importante tener estas tendencias globales muy presentes. Voy a hablar un poquito más adelante sobre el nearshoring. Pero tampoco hay que olvidar que el horizonte de México no termina en América del Norte, ni está reñido con la diversificación inteligente de nuestros vínculos con Asia, Europa, Latinoamérica y otras regiones. Es un poco a lo que se refería Juan Pablo en sus palabras de inauguración. Somos parte integral de la cuenca del Pacífico, tenemos una proyección asiática muy importante. En el caso de China, eso exige un trabajo muy inteligente de nuestra relación, que sea sensible a nuestra pertenencia al espacio norteamericano, a la tensión que hay entre Estados Unidos y China, pero que al mismo tiempo nos permita impulsar nuestros propios intereses económicos en un gran mercado de consumo y en un mercado donde grandes empresas mexicanas tienen una presencia física en varios sectores, desde el de software, autopartes, alimentos procesados, en fin, toda una serie de productos que también nos distinguen de otros países de América Latina, cuya relación con China está básicamente centrada en la exportación de commodities. México no es un exportador de commodities. Nuestra principal exportación hacia China, salvo con una tendencia contradictoria que hubo en la pandemia por la demanda de minerales, el cobre fue un caso importante, son automóviles y autopartes. Es una relación comercial que es diferente a la que se da en otras partes de nuestra región. Entonces, con Asia en su conjunto, desde Corea y Japón en el noreste asiático hasta la India en el sur de Asia, pues tenemos que tratar de trabajar, impulsar, proponer un salto en la relación económica que incluya aumentos significativos en las exportaciones mexicanas, tanto de manufacturas como de productos agroalimentarios, así como en la inversión productiva. También tenemos un acuerdo de libre comercio con Europa, el acuerdo global, que ya se negoció una modernización, pero pues hay varios trámites y procesos que han impedido su firma hasta el momento, y eso también nos va a dar un marco actualizado para incentivar mayores flujos de inversión desde Europa hacia México. Y si vemos hacia el sur, por razones que van desde la vecindad geográfica hasta consideraciones de seguridad nacional, pues Centroamérica debe ubicarse sólidamente con pleno respaldo presupuestario en el primer círculo de prioridades de nuestras políticas. Ningún espacio latinoamericano es más importante. Condiciones de sequía prolongada, altos niveles de desempleo e inseguridad pública y muchos otros retos similares a los que tenemos aquí en México
están agravando problemáticas de cuyo impacto no estamos exentos. Lo estamos viendo en los flujos migratorios, por ejemplo. No puede lograrse el desarrollo sustentable del sur de México, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país, si no tiene como espejo el desarrollo de nuestros vecinos centroamericanos. Sin embargo, la consolidación Entonces, ¿qué pasa con el nearshoring? Semana con semana vemos reportes sobre la apertura de plantas en diversas regiones del país, particularmente en los sectores más dinámicos vinculados al TEMEC, empresas coreanas, japonesas y chinas que se establecen o amplían operaciones en nuestros principales centros manufactureros, parques industriales que se saturan en Nuevo León y a lo largo de la frontera norte, empresas europeas que aumentan sus inversiones en el Bajío, sobre todo, así como inversiones con el anuncio de Tesla reciente como un detonador muy importante en el sector de electromovilidad. También hubo anuncios en San Luis Potosí, en el caso de BMW, recientemente. La inclusión tanto de México como de Canadá en el abanico de subsidios y estímulos que contiene la Ley de Reducción de Inflación, la ley sobre semiconductores aprobada por el Congreso de Estados Unidos, pues nos da una ventaja relativa que no tienen de manera tan explícita sus socios europeos o asiáticos. Entonces hay una ventaja para Canadá y México que debemos saber aprovechar, pero que no va a moverse más rápido ni con una mayor dimensión hacia su máximo potencial por sí sola. Entonces, ¿qué hay que hacer para que los avances positivos no queden solamente en una dinámica inercial, como la que estamos viendo ahora en algunos sectores? El BID estima que el impulso hacia la relocalización o diversificación de plataformas de producción hacia otros países y regiones podría sumar pues, más o menos 1.3, 1.4% a nuestro PIB en la próxima década. El peso del sector manufacturero en los flujos de inversión y los recursos que están llegando a diversos estados sustentan esta proyección. Como ustedes ven las tablas que sacó Economía antier, el sector manufacturero es un segmento muy importante en cuanto a la recepción de esa inversión. La industria maquiladora mexicana prevé una inversión de 15,000 millones de dólares este año en procesos vinculados a las manufacturas, a la reubicación de cadenas de valor. Pero, ¿qué pasa? Sin embargo, es que pues, la consolidación y el aprovechamiento de estas tendencias internacionales a su máxima expresión, pues van a depender también de acciones internas, gubernamentales y del sector privado. Nuestro éxito va a depender de que hagamos la tarea interna. Lo esencial es trabajar juntos, ser proactivos y pensar estratégicamente, más allá de la tiranía de los calendarios políticos de 4 años en Estados Unidos y sexenales aquí en México, sobre cómo podemos no solo atraer los flujos de inversión productiva que se requieren para lograr el crecimiento económico que necesitamos y donde estamos en déficit desde hace mucho tiempo, incapaces de generar un crecimiento pues, más robusto, generar también encadenamientos productivos, desarrollar capital humano, sino también para llevarlos hacia todas las regiones del país como detonadores de crecimiento y de desarrollo sostenible. Por eso, la plena inserción del sur de México en las corrientes internacionales del comercio y la inversión es un imperativo estratégico. Es la bujía que le falta a nuestro motor económico para alcanzar una mayor potencia. Uno de los retos fundamentales estriba en desarrollar una infraestructura y conectividad logística que corresponda a nuestro potencial económico. Si vamos de norte a sur, ninguna de nuestras ventajas competitivas se manifiesta más nítidamente que nuestra frontera norte, por donde transita un flujo comercial cercano a los 3 millones de dólares por minuto, sin dejar de reconocer y atender los múltiples retos que confluyen en ese espacio, como el que estamos viendo ahora en el tema de migración. Debemos concebir la frontera más como una oportunidad detonadora de desarrollo nacional que como un dolor de cabeza.
Hay una anécdota que seguramente algunos han escuchado de un presidente mexicano que ya hace varias décadas se reunió con Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur, de este caso de éxito en Asia, quien le preguntó al presidente mexicano sobre la relación con Estados Unidos. Nuestro presidente contestó, se llevó las manos a la cabeza, dijo: imagínese mis dolores de cabeza con una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Y sin titubear, Lee Kuan Yew le contestó: señor presidente, lo que yo no daría y haría con 1 kilómetro de esa frontera. Singapur, un país que era un pantano, sin ninguna conexión más allá de su vecindad con Malasia, ya vemos la transformación que tuvo. Entonces tenemos que trabajar para lograr ese cambio de mentalidad a partir de una inversión fronteriza permanente y sostenida, pensada no para el próximo sexenio, no para la próxima década, sino para el próximo siglo. Así piensan nuestros competidores. El gobierno federal está dando pasos importantes, sí ha habido asignación presupuestaria para modernizar la infraestructura con Estados Unidos, pero desde una perspectiva estratégica pues se requieren acciones más ambiciosas con horizontes temporales más altos, más largos también. México es el país, porque somos los que nos beneficiaríamos más de esa inversión, que debe marcar el paso constantemente con planes, propuestas y recursos públicos y privados. No habría mejor destino de nuestro dinero que en una frontera siglo XXII, que incluya carreteras, puentes, cruces ferrocarrileros, tecnologías no intrusivas, esquemas de preinspección de carga, aeropuertos binacionales, programas de preregistro de viajeros e infraestructura hidráulica y energética, estable, predecible y accesible en términos de costo. Pocas inversiones de gran escala generarían un impacto económico y social tan significativo a nivel social. Una red carretera, ferroviaria y portuaria bien integrada y pensada estratégicamente para generar eficiencia logística y puntos de conexión ágiles y seguros, también detonarían un gran salto hacia la competitividad de México. Ustedes conocen mejor que nadie los beneficios que generarían acciones más ambiciosas en esa dirección. Ustedes ven todas las mañanas cómo está fluyendo esas arterias del comercio al interior de México, donde se frenan, donde se saturan, donde pasan fluidamente lo que un peso de inversión adicional podría ser en términos de ganancias y de utilidades y de beneficios estructurales para México. Ya estamos viendo, por ejemplo, cómo los grandes operadores ferroviarios están consolidando alianzas y fortaleciendo sus corredores de transporte de carga en América del Norte. También está en nuestro interés impulsar una visión más integral y coordinada de desarrollo de los puertos norteamericanos de los 3 países, tanto del Pacífico como en el Golfo de México. No podemos entender algunos procesos en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, si no sabemos lo que está pasando en Vancouver, Seattle y en el puerto de Long Beach, en Los Ángeles, y de manera similar desde el sur de Texas, Luisiana, hasta el Golfo de México. ¿Con qué, digamos, visión quiero dejarlos? Toda estrategia internacional, y un poco es lo que yo busco insertar en este tipo de análisis, es decir, no somos solo México en una islita, estamos realmente insertos en una cadena global donde somos un actor de gran peso. Hay mucho ruido mediático y todo eso, pero lo que pasa en México sí incide globalmente, y no solo en lo económico, sino también en lo que tiene que ver con varios acuerdos internacionales. Entonces tiene que estar vinculado lo internacional a la dimensión interna. Para tener el impacto más alto posible, pues debe necesariamente apoyar procesos de desarrollo con políticas que favorezcan el desarrollo inclusivo y sostenible. Ver Nuevo León bajo la misma prisma que vemos Oaxaca o Chiapas, ver Veracruz bajo la misma prisma que vemos la zona del Pacífico. Ese es nuestro gran reto y asignatura pendiente como país, a mi juicio. También es una estrategia que obviamente pues tiene que estar anclada
en un Estado de Derecho fuerte, en el acceso predecible a fuentes de energía limpia y renovable, así como en la inversión en educación y en la seguridad pública, incluyendo seguridad para fábricas, bodegas, recintos de carga, transportistas y los puntos neurálgicos logísticos de nuestro comercio internacional. Entonces, ¿cómo que podemos extraer de esta radiografía y de estos indicadores tan positivos que se están dando en el caso de México y que no están replicados en muchos países que son actores importantes en el comercio internacional? Son activos realmente singulares, donde tenemos que lograr ampliar las áreas de oportunidad que se están presentando en este ciclo. Somos un gran país que tiene todo para triunfar, en lo que ya no es un tablero de ajedrez, cuando ustedes oyen a la gente que habla de la estrategia internacional y cómo debemos de pensar estratégicamente en este tipo de tableros. Es una nueva cancha de juego, virtual, multidimensional, que se mueve, en la que se mueve la competencia global por inversión y por los mercados para nuestros productos. Tenemos que sumar esfuerzos para asegurar que nuestras ventajas singulares se traduzcan en beneficios para el país y para todos los mexicanos. Muchas gracias por invitarme esta mañana. Muchas gracias, embajador. Bueno, tenemos tiempo todavía para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna consulta, opinión, será muy interesante. Doctor, por favor. Muchas gracias. Señor embajador, pues es una visión muy completa y nos ayuda indudablemente a tratar de entender el complejo comercio en el que se desarrolla la actividad de la agente de carga. Pero bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es, precisamente se habló del desarrollo económico brasileño, en donde ellos tienen una economía volcada hacia adentro, nosotros todo lo contrario. ¿No sería en algún momento recomendable fortalecer el mercado interno y volvernos menos vulnerables a estos contextos mundiales? Esa es una pregunta. ¿Hago la siguiente o primero? Si quieres la segunda. La siguiente es, bueno, tal vez es un poco de cinismo, pero me refiero a que se habla en los medios políticos, diplomáticos, etcétera, de la famosa diversificación de mercado, y se habla una y otra vez de China y del Lejano Oriente y de Europa y de Sudamérica, cuando la realidad es que el comerciante internacional mexicano es feliz con la frontera norte. Entonces, ¿por qué no de una vez por todas nos quitamos de todas esas supuestas alternativas y nos concentramos seriamente en la frontera norte? Muchas gracias. Primero, Brasil. Sí es un modelo económico diferente. Efectivamente, sobre todo el sector industrial brasileño se concentra en el mercado interno, incluso los inversionistas extranjeros, por ejemplo, en el sector automotriz, de autopartes, son básicamente para abastecer en su mayor parte al mercado brasileño y un poco a sus socios del Mercosur. Pero el verdadero motor de la economía brasileña es la agroindustria, que es su sector de exportación. Entonces, ese sector, que tiene una dimensión ambiental también por las grandes extensiones de tierra que requieren el ganado, la producción masiva de frijol de soya, por ejemplo,
pues es lo que genera recursos, divisas e ingresos para Brasil. Su reto es muy particular, es cómo generar mayor valor agregado en esas exportaciones para que no sea una especie de relación colonial. En el caso de China, por ejemplo, China es el principal socio comercial de casi todos los países de América del Sur, pero es un comercio que es básicamente, ahí te va el frijol de soya, ahí te va la carne, y tú me vendes tus productos manufactureros, ¿no? Entonces, eso no es un modelo diversificado sustentable en el largo plazo. A nivel interno sí tenemos que hacer una tarea dentro de esta tendencia hacia pues, desarrollar políticas industriales. Estados Unidos está claramente identificando sectores que pueden ser campeones en la industria nacional. Nosotros vamos rezagados en ese sentido, todavía con la secretaria Cloutier. En el otoño del año pasado, antes de que dejara el cargo, se anunciaron cuáles eran esos sectores, pero todavía no hemos visto un poco cuáles van a ser las políticas públicas, los incentivos, las acciones específicas que le darían esa fuerza a esos sectores estratégicos que se identificaron, ¿no? Porque eso es efectivamente donde confluye lo interno con lo externo y donde también pues, hay un mercado de consumo importante, pero por mucho que se desarrolle ese mercado, en términos de generación de valor, en términos de los beneficios que se nos puede dar para una inserción, por ejemplo, con la economía de Estados Unidos, pues no son equiparables. El segundo tema era el de la diversificación, y por eso yo hablo, en lo que les platiqué, de una diversificación inteligente de nuestros vínculos. No es nada más exportar por exportar y estar exportando a cualquier país en cualquier parte del mundo, hay que aprovechar las oportunidades y si ese comercio genera utilidades y beneficios, pues hay que apoyarlo y fortalecerlo. Pero aunque hay una disparidad muy grande en los volúmenes, acuérdense que les dije que China va a ser la principal economía del mundo, en quizás una década, el principal mercado de consumo. Entonces, una economía con el modelo de la mexicana no puede no pensar estratégicamente sobre su inserción en Asia. Importamos mucho de China, pero ojo, acuérdense cuando veíamos, digamos, al arranque del sexenio del presidente Fox, toda esta actitud muy defensiva en términos de la invasión de productos chinos, nos van a sacar del mercado a productos tradicionales, textiles, ropa, juguetes, productos de plástico, todo ese tipo de temores que había, pues ya no es la fotografía actual. El 70% de lo que le compramos a China son bienes intermedios y bienes de capital que hacen competitivas nuestras manufacturas aquí en México y en el mercado norteamericano y en otros sectores de exportación. Y esa integración es la que está trayendo flujos de inversión ahorita hacia México. Entonces, tenemos que estar en esos países y en esos mercados. Nuestro sector agroalimentario ha crecido de manera muy importante en China y en Japón también, carne de cerdo, frutas, las famosas moras, berries de todo tipo, nos demuestra que pues tenemos grandes posibilidades de diversificar y de no ceder el terreno a grandes exportadores agroalimentarios como en el caso de Chile. No se olviden de la dimensión mexicana global de nuestra economía. Chile es una economía muy abierta con una red de acuerdos comerciales muy importantes, pero el PIB de Chile es pues el del área metropolitana del Estado de México, la Ciudad de México y Puebla, o sea, son escalas muy diferentes. Argentina es la tercera economía de la región y esa será pues de 5 estados mexicanos, ¿no? Entonces somos un gran jugador en las corrientes del comercio internacional y no debemos de pensar en términos de la fotografía de ahorita, sino en un escenario de 10, 20 y 30 años, donde esa apuesta por Estados Unidos y por América del Norte nos enriquece la dimensión global y nuestro atractivo. No es esto o el otro, es una visión más integral. ¿Qué tal, embajador? Buenos días. ¿Qué tal? Felicidades a Macarga. La pregunta es la siguiente, y justo intentando no pensar en el corto plazo, yo soy de la idea de que los mejores resultados son en el largo plazo. ¿Qué pasa con el tema del transísmico? Lo trajo el presidente Fox, luego lo trajo el presidente siguiente y ahora lo toma esta nueva administración.
realmente sí es un tema en el que Amacarga, en los asociados de carga, tenemos que estar pensando en ese cruce, en esa competencia con Panamá ahora. ¿Es un buen punto para largo plazo, para pensar en largo plazo para México, embajador? Por supuesto que sí. Así como les hablo de Centroamérica, cuando me refiero a asignaturas pendientes en nuestra relación regional, ustedes han visto también cómo ha habido esfuerzos repetidos de cómo integrar y cómo dinamizar el desarrollo del sur-sureste de México con el centroamericano. Entonces, ha tenido varias encarnaciones y es lo que a lo que me refiero cuando hablo de la tiranía de los ciclos políticos, porque tenemos, y que no es exclusiva para México, pero tenemos esa tendencia a reinventar, reetiquetar, empezar de nuevo en ciertos procesos que tienen un beneficio estratégico de largo plazo y que en teoría deberían de generar por lo menos acuerdos mínimos en torno entre los actores políticos, actores sociales, actores económicos, para mantener líneas de continuidad en esos proyectos. Sí hay una lógica muy positiva de integrar y conectar el istmo de Tehuantepec del Pacífico hacia el Golfo por su mayor proximidad, por ejemplo, con los puertos del Golfo de México, con el sur y el este de Estados Unidos, para quitar presión y desarrollar nuestros puertos de una manera más equilibrada a lo largo de la costa del Pacífico. Entonces, ese pendiente, ese reto va a estar ahí. Entonces, hay que insistir en eso. A veces, como en todos los países, no pensamos en lo externo o en ese tipo de inversión estratégica, como sí se hace en Asia, por ejemplo, en Europa hasta cierto punto, pero en Asia es el ejemplo fundamental y donde están algunos de nuestros principales competidores. Es muy importante pues darle continuidad a esas iniciativas, porque sí tienen un efecto dinamizador en el comercio, en el desarrollo, en lograr un mayor equilibrio económico nacional, más allá de las inercias y la presión de gravedad que genera el TEMEC. Entonces sí, tiene que estar ahí, Centroamérica, el sur de México, más allá de en qué ciclo político nos encontremos en determinado momento. Yo quería también preguntar algo, bueno, es una especie de pregunta y de sugerencia, embajador. Bueno, por principio de cuentas, muchas gracias, estuvo muy interesante la información. Amacarga, gracias por traer este tipo de información a los agremiados. Y bueno, mi pregunta va en relación a si hay un objetivo o algún plan de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora la ANAM, lo que es la parte de aduanas, trabaje de manera más conjunta con lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿A qué voy? A que en sí el proceso aduanero, aunque no es transporte en sí, pero es parte de nuestro día a día con el transporte. Y de repente vemos que el SAT, por ejemplo, saca algunas reglas o algunas condiciones de operación que cuando las pasamos o las bajamos a la parte del transporte, pues vienen y conflictúan el transporte o lo hacen un cuello de botella. Entonces, no sé si en el futuro tengan como esa visión de trabajar juntos, ambas dependencias o ambas secretarías. Sabemos que ambas buscan el beneficio del país, pero de repente sí algunas cuestiones que se hacen o se imponen en alguna parte del proceso aduanal, pues vienen y nos pegan fuertemente en la parte del transporte, ¿no? Entonces no sé si está como un plan que pudieran trabajar juntos. Eso debería ser un objetivo, porque pues son brazos de una misma administración pública. Entonces, una administración pública que pues no siempre se da de manera coordinada en cuanto a las políticas públicas, o que ve el impacto de ciertas decisiones o procedimientos de manera más integral y no en cuanto a los objetivos específicos de una dependencia federal o de un organismo descentralizado de la administración pública. Entonces sí tiene que haber un esfuerzo hacia la homologación de procesos, hacia la simplificación de procesos, porque es un poco pues, como las arterias en el cuerpo humano, ¿no? En la función de que la circulación sanguínea funcione óptimamente, pues nosotros tenemos un rendimiento mucho mayor.
Y si le metes obstáculos, si le metes barreras, que no tienen que ser solo físicas o vinculadas a los flujos, pues se genera un encadenamiento importante. Nosotros, por ejemplo, con Estados Unidos, nos enfocamos mucho en los grandes temas que concentran las noticias, ¿no? Los migrantes que están llegando a la frontera, una tragedia humana, casos individuales que no debemos olvidar y que tenemos que tener muy presentes, pero hay toda una serie de temas de integración pues que no son atractivos mediáticamente, ¿no? Es una agenda de pendientes que por muy técnicos que sean, tendrían un efecto multiplicador importante. Por ejemplo, la homologación de procesos regulatorios entre los 3 países, ¿no? Los requisitos técnicos de un teléfono celular o de un componente de un teléfono celular que se mueve entre los 3 países. La industria automotriz tiene un camino más recorrido en ese sentido. En la medida en que sean los mismos, se agiliza el proceso. Pero es muy aburrido hablar de esos temas. Ustedes recuerdan a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, que fue la secretaria de Estado con el presidente Bush, hijo, cuando pues sucedió todo el tema del 11 de septiembre, los ataques terroristas, Afganistán, Irak, en fin, las grandes crisis que transformaron el mundo. Ella en sus memorias escribió, y aquí tuvo mucho impacto, y en Canadá también, pues que ir a las reuniones de América del Norte o el diálogo de América del Norte era como ir a la reunión de condóminos de tu edificio, ¿no? El agua, el mantenimiento, la luz, todo eso. Y eso pues se percibió un poco más desde su dimensión negativa. Bueno, pues yo prefiero una discusión de ese tipo sin descuidar una vertiente estratégica que tiene que haber, pero verlo en términos positivos. Pues yo quiero que este condominio sea el que consume menos energía, el que sea más eficiente, el que detone el desarrollo no solo de la cuadra, sino de la delegación, la ciudad, y que sea un imán que suba el nivel y la calidad de la infraestructura. Entonces, pues lo aburrido o lo técnico también es importante y hay que verlo de esa manera. Y ese tema de la coordinación entre agencias de dependencias gubernamentales, los aspectos técnicos entre los 3 países, nos daría beneficios realmente muy grandes si hacemos esa tarea nacional y trilateralmente. Yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor lo meto en problemas. ¿Cómo ve usted la política mexicana? ¿Está en el camino correcto para lograr los retos que México tiene para llegar a 10 años, a 20 años? Yo creo que es un reto estructural que tenemos, porque si nosotros vemos un horizonte político de los últimos 20, 25 años, sí ha habido acciones de política pública que tienen un impacto muy positivo, detonador, transformacional, pero a veces parcial y con esos frenos a la continuidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ha habido un diagnóstico muy correcto sobre qué no ha traído para el desarrollo de México esa integración global y esa transformación de la economía mexicana, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las diferencias en los niveles de desarrollo regional, en los temas de desigualdad, en los temas de inequidad, que también se están manifestando en otros países y que tienen una expresión electoral aquí en Estados Unidos, en algunos países europeos como hemos visto. Entonces, diagnóstico, el identificar, por ejemplo, sectores que requieren una inversión más estratégica para su desarrollo, en la transformación de la infraestructura del país, y yo creo que aquí el caso emblemático, más allá de todas las iniciativas que se están tomando, es precisamente el corredor interoceánico, porque ese tiene ese impacto muy directo en varias pistas: desarrollo regional, desarrollo económico y conectividad logística. Entonces, nunca hay, digamos, una calificación
una boleta de calificaciones perfecta y con grandes fallas, pero también con aciertos que permiten, por lo menos a partir de la radiografía que les pinto, y ahora que todos estamos viendo, y esto nosotros lo observamos, pero todos los actores políticos lo están observando ahora que están pues yendo a campañas o promoviendo sus aspiraciones, o los legisladores locales en sus respectivos terrenos, estamos viendo físicamente el impacto positivo que nos trae esa inserción global. Cada mañana lo ve el gobernador de Querétaro, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Sonora, porque hay demandas por desarrollo de parques industriales, por abasto de energía, por demandas por simplificaciones administrativas o aduaneras, y yo creo que eso es muy saludable porque eleva la posibilidad de que en un escenario tan polarizado en muchos sentidos puedan surgir a partir de esa radiografía mínimos comunes denominadores a nivel nacional que nos permitan avanzar más allá de lo que esté sucediendo en determinado momento del calendario político. Pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo. Muchas gracias, embajador. Y te vamos a dar un reconocimiento. Muchas gracias por la explicación tan sencilla, con un lenguaje, sí, por favor, con un lenguaje tan sencillo que nos hace entender el panorama que estamos viviendo. Y como bien dices, si no entendemos lo que está pasando allá afuera, pues difícilmente vamos a poder entender qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Muchísimas gracias, embajador. Excelente. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a nuestros patrocinadores también, a BASC. Muchas gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Tenemos 130 conectados, aquí se ven poquitos. La verdad es que hubiéramos querido que vinieran más presencial, pero bueno, lo importante es que tenemos conectados. Y bueno, sigamos con nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias. Vamos a tomar 5 minutos de descanso. Gracias. Vamos a proyectar rapidísimo un video de nuestro patrocinador BASC. De cualquier manera, también terminando el video los invitamos a que puedan pasar al lado del coffee. Para regresamos, nos vemos en 11:30 aquí. Hace 15 años comenzamos a escribir una historia forjada con oportunidades de aprendizaje, éxitos y consolidación. Todo comenzó con un sueño, el de trascender en la vida de las personas, de dejar huella en este mundo a través de las soluciones que generen seguridad, tranquilidad y paz. Los primeros cimientos no fueron los que escribieron la historia, sino la ilusión de lograr una familia que velara por la tranquilidad de aquellos que confían en nosotros. Fueron las personas que unieron fuerza para sumarse a este gran proyecto, a través de la ética, lealtad, honestidad, empatía, responsabilidad y asertividad. BASC son los emprendedores que estuvieron dispuestos a depositar toda su confianza en este sueño para proteger lo más importante, a través del perfecto equilibrio entre asegurados y aseguradoras. Son las empresas transnacionales que decidieron asegurar toda su cadena logística, organizaciones conscientes de los riesgos en el traslado de sus mercancías alrededor del mundo y que nos eligieron como una solución integral. Son empresas con otra historia y otro enfoque las que decidieron compartirnos su experiencia y fortalecer este gran equipo. Es la expansión con la apertura de sucursales en puntos estratégicos de México y Estados Unidos, que han posibilitado la evolución de este proyecto expandido a nuevos horizontes, brindando soluciones. Ha sido el tiempo transcurrido durante casi 15 años que alimentan esta narrativa. Son los más de 50 asociados que se han sumado desde el primer día, los asegurados que han confiado en nuestra experiencia y cada aliado estratégico dispuesto a aportar valor. Hoy, BASC Cargo se expande para seguir ofreciendo soluciones integrales a nivel internacional, con la misma visión y compromiso de BASC Agentes de Seguros y de Fianzas, la empresa que volvió tangible este proyecto y lo materializó en lo que hoy nos conforma. Son las aseguradoras a nivel internacional y las asociaciones en México y el mundo que nos respaldan, pero sobre todo cada persona involucrada que ayuda a convertir este sueño en realidad, una realidad descrita en esta historia de éxito llamada BASC.
Gracias por toda la confianza que han depositado en nosotros. Nos transformamos para seguir rompiendo fronteras juntos, brindando seguridad a cada paso del camino.